Vamos a darle la bienvenida a Raúl Timerman. Reiniciamos el ciclo de entrevistas respecto de todo lo que puede llegar a ser la realidad nacional, el contexto político, social y económico, el COVID y, por qué no, algunas análisis que se pueda llegar a hacer respecto de cómo se están posicionando los actores políticos en un contexto bastante difícil. Este contexto tiene que ver, como todos sabemos, con dos aspectos que en sí mismos presentan un dilema. Y digo un dilema porque es difícil que con una respuesta se pueda dar una situación de satisfacción a todos. Algunos que se vuelcan por la cuarentena, otros que se están volcando, digamos, por la reiniciación de las actividades económicas, pero lo cierto es que más allá de cómo estén cada uno posicionado, en el medio de todo esto emergen cosas. Y dentro de esas cosas que nosotros tenemos para ver y que le queremos preguntar, porque nos llamó mucho la atención un tuit de Raúl Timerman, que nos dice: valientemente Alferdez levanta la alfombra y muestra lo que venimos barriendo hace rato. Él sigue con dos preguntas y me gustaría preguntarle a Raúl, ya dándole la bienvenida, ¿qué es lo que estás pasando? ¿Qué es lo que estás viendo, Raúl? Y el porqué en este momento de ese tu tuit. Bueno, básicamente, buenas noches, Aldo. ¿Cómo están ¿Qué ustedes tal? en la ciudad de Rosario? Ustedes saben que ayer fue muy importante el discurso de Alberto Fernández y la reunión de prensa que hizo posterior. Y yo creo que emitió dos o tres conceptos fundamentales que en mi tuit están editados juntos en el video, que son primero que tenemos que ir hacia un capitalismo de mayor equidad, porque en una sociedad donde unos ganan y otros pierden, eso no es una sociedad, es una estafa, dijo. Exactamente. Y lo otro que agregó es, esta pandemia es una crisis y como toda crisis es una oportunidad para cambiar las cosas. Si nosotros no somos capaces de cambiarlo, no habremos hecho nuestro trabajo. No recuerdo las palabras exactas. Uh-huh. Tal cual. Abrió los brazos, señaló hacia los costados donde estaban Horacio Rodríguez Larreta y Axel y dijo: por suerte esta generación a la que le toca gobernar en este momento tiene esa oportunidad. Es decir, tendió los brazos a izquierda y derecha. A su derecha estaba Horacio Rodríguez Larreta y a su izquierda Axel Kicillof. Kicillof. Ideológicamente se encuentran más cómodos ambos, Sí, claro. y Alberto Fernández se encuentra cómodo en la posición de centro donde estaba. Y yo creo que develó la gran tragedia argentina, A ver. que es, la gran tragedia argentina es que nosotros a principios de la década del 70 teníamos 5% de pobres Uh-huh. y después nunca bajamos el número de pobreza. Antes del año 2000, en la República Argentina había 2.275 villas de emergencia, Así es. y ahora los llaman barrios populares, y Perón los llamaba villas miserias. Es decir, la situación empeora para la gente, pero usamos un lenguaje para que nos sintamos más cómodos en la manera que denominamos el hábitat de ellos. Pero había antes del 2000, 2.275, bueno, ahora hace 2 años, que fue el último censo, había 4.100, casi el doble de villas de emergencia. Hay aproximadamente 5 millones de personas que viven en una hay, no, perdón, 18 millones de personas Sí. que viven en la pobreza. Hay 500.000 hogares en la Argentina que viven cerca de un basural a cielo abierto. Hay Las villas de emergencia ocupan 330 kilómetros cuadrados, más que la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Y eso es lo que hemos construido. Hemos tenido en el medio todo tipo de gobiernos, democrático, proceso militar, hemos tenido radicalismo progresista con Alfonsín,
hemos tenido con Menem un peronismo conservador y liberal, después tuvimos con De De la la Rúa. Rúa un radicalismo más de centro, con Duhalde, y finalmente con Kirchner tuvimos un peronismo más progresista, pero la cantidad de pobres es cada vez mayor. ¿Y sabés lo que pasa con las crisis como esta? Sí, Las crisis no son democráticas, Aldo. exactamente. Las crisis perjudican más a los que menos tienen. Ujú. Sucede con todas las crisis, con las inundaciones, con los terremotos, con las enfermedades. La gente sin agua potable, sin cloacas, está en mucho peores condiciones. ¿Cómo le vas a pedir el aislamiento, la distancia social, cuando vive la cantidad de gente que vive hacinada en un cuarto? Es cierto. Bueno, tenemos que enfrentar esa realidad. Y Alberto Fernández lo dijo, tenemos que aprovechar esto para hacer las cosas de una manera diferente. Y la gran pregunta que es, ¿la sociedad argentina va a ver la miseria que sufrimos construir? Pregunta uno. Y la segunda pregunta, ¿qué va a hacer con eso? Bueno, ahí, Raúl, vos sabés que te invito a un parate, porque tuve una discusión en horas de la tarde, en las primeras horas de la tarde, respecto de, hay quienes le imputaban al Estado, qué hacía, qué dejaba de hacer lo de la pandemia, si asistía, si no asistía, cuando en realidad, antes de llegar nosotros al Estado, más allá de estas referencias que tenemos, indicaciones y propuestas como para poder aislarnos y defendernos del virus, el tema está en que muchos siguen mirando a que si ponen la barrera, si hay un policía, si te van a pedir el papel y todo lo demás. Cuando en realidad, en este momento, antes de llegar uno a tener que utilizar un efector de salud, uno es el responsable hasta ese momento de ese escalón, de lo que hace y deja de hacer para ver si termina en ese escalón, en muchos casos. Aquel que Sí, es puede así. sortear esta barrera histórica, política y económica, que tiene la posibilidad de comer, de tener internet, como vos decías, y no aquellos que viven hacinados en una habitación en cantidad de 7 u 8 o más cantidad de personas y que ni siquiera tienen agua potable. Entonces está la irresponsabilidad política, como vos lo decís, y también esta falta, si se quiere, de asumir de que la gran responsabilidad la tenemos todos socialmente hablando, para evitar llegar a que el Estado nos contemple como enfermos. Vos haces tu cuarentena y están los Así otros, es. y cuando vos llamás a la reflexión a la sociedad, ¿qué pasa? Vos decís, bueno, vamos a ver si entendemos de que entre todos hicimos esto. ¿Y vos creés que en esta sociedad que en algún momento pedía que se vayan todos, una forma muy infantil de resolver las cosas, se va a poder lograr interpelar a sí misma y de alguna manera verse el lugar que le cupo en toda esta historia? Bueno, depende del liderazgo de conducción política que existe. Yo Sí, te digo que hay lugares, vos fijate, la provincia de Formosa y la provincia de Catamarca no tienen ningún caso de claro. coronavirus. Yo conozco el tema más de Formosa que de Catamarca, pero Formosa cuando cerca de fin de año, cuando empezó la fuerte epidemia de dengue en Paraguay, generó barreras sanitarias para evitar que el dengue invada la provincia. Y esas barreras sanitarias le sirvieron rápidamente para el coronavirus. Vos no podías entrar a la provincia de Formosa sin hacer 14 días de cuarentena. Es cierto. No había manera. Salud Entonces, y si también. llegaba alguien enfermo, tenía que hacer la cuarentena. Y vos fijate que hasta ahora no se ubicó ninguna sola persona con coronavirus en la provincia, pero siguen con las medidas de precaución, siguen con el aislamiento por un lado y el distanciamiento social por el otro. Y es una provincia donde hay una comunidad organizada con una gran responsabilidad de la sociedad civil. Vos no podés controlar a 45 millones de argentinos con la Claro, policía, no hay claro. manera. Si no hay responsabilidad social para cumplir con las normas que se establecen, no hay manera de salir. Ahora, muchísima gente tiene
un debate interno, porque yo te digo, la cuarentena, primero tenés que tener la posibilidad económica de hacerla. Si Sí. tenés la posibilidad económica, tenés la obligación de hacerla. Si no tenés la posibilidad económica, tenés que ver si te ayuda el Estado, si te alcanza la ayuda que el Estado te da, y si no te alcanza la ayuda, ahí tenemos un problema. Entonces, cuando vos haces una encuesta a nivel nacional, el 62% de la gente te manifiesta aspectos negativos respecto a la cuarentena, que está estresado, que está Sí. angustiado, que está preocupado, que está cansado, 62%. Pero después cuando le preguntás a toda la población, usted en el caso de contagiarse, ¿cómo piensa que va a ser su enfermedad? Leve, más o menos, grave, con peligro de fallecimiento. El 62%, el mismo porcentaje, te dice si yo me enfermo, en mi caso va a ser grave o con peligro de fallecimiento. Entonces la gente se cansa de la cuarentena, pero tiene miedo de enfermarse. Y Claro. esa es la contradicción interna que existe. Sí, porque no hay salida, no hay alternativa, no es que acá vos podés elegir. Por eso digo que tal vez Así. más que nada es un dilema. Pero Bien, por eso es un dilema y no es un problema. exactamente. Si eso lo planteó muy bien Andrés Malamud. Si ¿Ah, sí? esto Mira, fuera un problema, tiene una solución claro. en la que todos están de acuerdo. Pero es Bien. un dilema donde hay que elegir caminos alternativos y cambiantes. Y es Sí. imposible que todos estén de acuerdo en eso. Sí, en cualquiera de los dos caminos hay un costo, digamos, ¿no? Así es. Bien. Raúl, yendo un poco más acá y mirando un poco qué es lo que le está pasando a la sociedad, ¿no? Y vos sos un ocultador permanente y un analista de qué pasa socialmente, qué estás notando. Es difícil. Primero estoy notando un país que es federal. Sí, Y lamentablemente hasta ayer daba la impresión que el Poder Ejecutivo no se había dado cuenta que el país era federal y que el AMBA claro, no representaba a la República Argentina. Ayer por primera vez fue patente. sí, ¿Por qué? Porque presentaron un video con las características de distintas zonas del país, donde existía el problema, donde no existía el problema, y por primera vez dijeron claramente cuáles eran las zonas de alto conflicto respecto al coronavirus, y era claro que el AMBA era la principal. Pero cuando alguien del interior mira al presidente con el gobernador de la provincia, el jefe de gobierno de Buenos Aires, no se ve reflejado a sí mismo, ve a no, los porteños ahí, sí, claro, no ve su realidad. Bueno, ayer por primera vez se vio la realidad de todo el país y el presidente la aceptó. Y sí, claro, aparte, ¿por qué yo pongo en el tuit valientemente? sí, Porque nunca había escuchado antes a otro presidente asumir la realidad sin echarle la culpa a nadie. bien. Vos viste Sí, que ayer ninguno de los tres habló ni de la herencia recibida, no se refirió a los otros. Adoptó la actitud madura de tener que gobernar en un momento de crisis. sí, Y si vos mirás, que vos también sos un observador de la política argentina, vas a ver que se cumple el teorema de Baglini, sí, donde los que más alejados están de la responsabilidad de gobernar claro. son los más tirabombas, Patricia Bullrich, Miguel Ángel Pichetto, etcétera. Mientras que los gobernadores, vos lo ves en el caso del radicalismo, que gobierna Mendoza, gobierna Jujuy, gobierna Corrientes, y Sí, el caso del PRO, que gobierna la ciudad de Buenos Aires, qué medidos que son en sus acción de gobierno, apreciaciones. sí. Aunque vos sabés, Raúl, acá te interrumpo, hay algo que me llama la atención y está vinculado con esto que vos aludís en el tuit, que creo que es cierto, y que en este tema de asumir las responsabilidades, es cierto que Alberto tuvo una actitud, digamos, madura, y vos invitás de alguna manera a que se vea el problema. Yo te voy a hacer una pregunta, y esto puede generar una polémica atroz,
y quiero ser medido. Vos sabés que me dejó pensando, vinculado con esto, el gobernador Silioto, es diputado nacional por La Pampa, actual gobernador. Cuando dijo de que sobraban porteños, por allí una cosa similar o parecida. Que si bien fue desafortunada, yo creo que tanto Alberto Fernández como Silioto, más allá de la forma en que la dice, es cierto de que la capital o que nuestro país tiene una macrocefalia terrible. Lo que sí me parece es que, como vos decías, ¿qué hemos hecho hasta acá? Y inventamos estas tus palabras, como para que lleguemos a esta situación. Y entonces sí pregunto, digo, ¿o acaso no advertimos de que poco a poco se fue poblando la capital y sus alrededores con muchos provincianos porque los proyectos políticos eran expulsivos? Y que la gran posibilidad de su vida, al menos sea para poder tener un poco de atención médica, de generar una changa con mucho más posibilidades que en sus pueblos de donde provienen, era la capital y esa. Es decir, es medio como que las políticas que se instrumentaron hoy están, y a través de sus actores, ¿no? Hoy están soportando, digamos, las consecuencias de no haberse generado un país federal hace 10, 15, 20, 30, 50, 80, no vamos a puntualizar en ninguno de estos recientes, porque yo creo que esto es una acumulación. Hay como estratos allí alrededor, digamos, de la periferia de la capital e incluso adentro. Entonces, Sí, digo, sucede en las ¿cuándo vos capitales, crees que la clase sucede en el política va a asumir suburbano de Rosario, sucede en el suburbano de Santa Fe, de Córdoba? Entre Ríos, en el Claro, Gran Córdoba. claro. ¿Y quién va a asumirlo? Porque, ¿sabés qué es lo que me llama la atención, Raúl? En épocas, hablo del 2008, 2009, 2010, que viajé mucho entre Ríos, me daba cuenta de que si pasaba a la provincia de Corrientes no veía todos los parques industriales. Digo, parece ser que hay dos gobernadores, había dos gobernadores distintos, y no vamos a dar nombre para evitar de que se generen suspicacias. Eran de distinto color político. Pero en Entre Ríos vos veías desarrollo de parques industriales y pasabas a Corrientes y no veías nada. Y el gobierno nacional era el mismo. ¿Qué nos está pasando? Bueno, primer aspecto, que las políticas dependen del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y te diría hasta de los intendentes, Sí, claro. que son los que más cercanos están a la gente. Mirá, estamos en un momento de mucha convulsión provocada por la pandemia mundial. Esa convulsión hace que se empiecen a discutir una cantidad de ideas. Me contaba un periodista, Mauro Federico, que tuvo Sí. una conversación con un dirigente de la CGT, y el dirigente de la CGT le decía, escúchenme, lo que pasa es que el peronismo se refería al peronismo sindical, ¿no? Sí. No está participando de este gobierno. Es un gobierno que se dice peronista, pero los sindicatos peronistas no están participando. Uh-huh. Nosotros hicimos teleconferencia con el Fondo Monetario Internacional y el ministro de Economía, Martín Guzmán, no nos recibe. Claro. Y para el general Perón, el movimiento obrero organizado era la columna vertebral del justicialismo. Entonces, dice, el dirigente le decía, Alberto Fernández debería afeitarse el bigote y parecerse más a Perón y menos a Alfonsín, le dice. A la Y pelota. entonces, me lo contó Mauro, me causó mucha gracia. Mauro Sí, le dice, bueno, pero Alberto Fernández es peronista. sí. Sí, será peronista, le dice el sindicalista, pero es un peronista sintomático. Asintomático. Asintomático. Bueno, digamos, hay una ebullición política que es muy sana que exista. Uh-huh. Porque eso que advirtió ayer Alberto, y por lo que yo hago el tuit, es una advertencia no solo a la sociedad, sino también a su frente interno. El frente de todos no es un núcleo homogéneo, no es un partido político que gobierna. Claro. Tenés distintas tendencias, tenés distintos movimientos, tenés distintas aspiraciones, pero tenés un solo presidente. Entonces ese presidente tiene de alguna manera que conciliar, negociar, incluir, contener, etcétera, etcétera. No quisiera estar en el lugar de Alberto Fernández. Claro. Sí.
Incluso algunas disidencias lo empecé a notar con Máximo Kirchner, se vio con Micheli, Yasky dijo lo propio respecto de los convenios que firmó la CGT a la baja, Moroni de alguna forma ratificó haciendo una firma, antes de ayer o ayer pues, volvió a suceder lo mismo en la extensión de ese tipo de convenios. Y también hubo otras voces que de alguna forma le hicieron saber al presidente cierto grado de descontento, pero también hubo otras voces que lo llamaron a decir dialoguemos, reencontrémonos de nuevo en el frente de todos a hablar temas, a tener una agenda de prioridades. Está bien, el momento es difícil. ¿Vos cómo lo ves eso? Bueno, yo siempre recuerdo las palabras de Kennedy cuando dijo: no se pregunten qué puede hacer Estados Unidos por ustedes, pregúntense qué pueden hacer ustedes por Estados Unidos. Entonces yo te diría, en este momento, cuando uno va al gobierno, se dirige al gobierno, no tiene que ir a pedir, tiene que ir a ofrecer. Me acerco acá en este momento de dificultad para ofrecer, no para pedir. Y bueno, todos van a pedir. Ese tironeo es muy difícil de resolver. Bastante bien lo está llevando Alberto. Pensá que está manteniendo en esa mesa a Rodríguez Larreta y a Axel Kicillof y los sigue manteniendo y los hace trabajar juntos y mantiene su frente interno. Y ahora está recuperando la relación con los gobernadores que había dejado olvidada. Claro. Se está ocupando de Chaco, provincia que es un desastre desde el punto de vista del coronavirus, y pensá que la diferencia entre Chaco y Formosa es el Bermejo. Hay un río en el medio y nada más. Exacto. Y sin embargo, Chaco es un desastre, la ciudad de Resistencia. Bueno, fue hoy Santiago Cafiero, fue la viceministra de Salud, etcétera, y se van a hacer cargo del tema, aparentemente. Entonces están empezando, fue a La Pampa Alberto, están empezando a mirar el país en su conjunto. Pero es un momento terriblemente difícil. Yo no sé cómo salimos de acá. Bien, si tuvieras que hacer la última reflexión, es un minuto de cierre, Raúl. Sí. Decime. La última reflexión, sí. La verdad, yo llevaría a la gente a que reflexione internamente respecto a qué país hemos logrado haciendo lo que hicimos en el pasado y pensando seriamente que si volvemos a hacer lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Exacto. Si queremos un país diferente, tenemos que hacer cosas diferentes. Bueno, todos aquellos que estén dispuestos a hacerlo, que se junten y trabajen. Por ahí es un buen momento para sacar la ley del Consejo Político, Económico y Social y volver a tener muchas voces de distintas disciplinas que tengan un objetivo común trabajando al lado del Poder Ejecutivo. Creo que sería un buen momento este. Bueno, desde ya, gracias por tu tiempo y por compartir todas estas inquietudes que vas construyendo cotidianamente a partir de lo que trabajás, ¿no? A través de Grupo de Opinión. Y bueno, te vamos a seguir invitando como para poder charlar distintos temas vinculados con estas y otras cosas que seguramente van a ir emergiendo de esta rica realidad que está poniendo, como vos decías en un comienzo, muchas cosas sobre la alfombra y no debajo. Y vamos a ver si estos desafíos que se le presentan a la clase política, creo que a todas las clases dirigentes, empresarias, de trabajadores, política y, ¿por qué no, también social, que han estado haciendo algunas propuestas? Así que totalmente. Gracias. Aparte hay una cosa que es muy clara, si querés generar empleo tenés que hablar con los empresarios, si no el único empleo que generás es el público. Si no hay empresarios, no hay empleo privado. Entonces, acá hay que un poco remitirse a esa articulación de clases que hacía el general Perón desde una tercera posición en su primera y segunda presidencia, y ver que si no hay un acuerdo nacional para salir adelante, vamos a seguir como estamos y peor. Y le agradezco a ustedes, Aldo, el hecho de que me hayan llamado. Por favor. Y siempre es un placer hablar con ustedes. Para nosotros es un amigo. Fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias.
Bien, acabamos de escuchar algunas reflexiones y algunos pensamientos de Raúl Timerman. Llama la atención, siempre acostumbramos nosotros en este ciclo tomar algunas postas que por allí quedan y reflexionarlas, ¿no? O sea, ha sido vasto el mensaje, esa descripción radiográfica, si se quiere, respecto de qué es lo que hemos heredado como Argentina, tomando los últimos 100 años, y vamos a decir los últimos 100 años porque todos sabemos que acá hay un debate. No solo hay un debate, sino que también hay una contraposición de dos concepciones del mundo completamente distintas. Aquellas que se emparentan con la autonomía, la independencia y la soberanía en la toma de las decisiones de la República Argentina, y después está el otro proyecto, el que mira hacia afuera. Ese proyecto que mira hacia afuera ha tenido la virtud de permanecer y confundir. Y no solo eso, sino que además este proyecto, en aras de tener un discurso aparentemente revolucionario en cuanto a lo que significaban los avances de la ciencia, el mundo del mañana, la mirada puesta afuera, siempre desde la ciudad-puerto hacia afuera, no ha dado resultado. Es evidente que tal vez nosotros lo habíamos planteado ya, y los invito a que vean el diario digital Conclusión cuando abordamos la temática de la Villa 31, cuál es la mirada que tenemos, y decir, ¿por qué no? Fijémonos qué casualidad, ¿no? ¿Por qué nos pasa a los latinoamericanos o iberoamericanos o sudamericanos, como identifican otros, esta parte del continente? Que no es casual, porque si miramos no somos latinoamericanos, acá no hay franceses. Acá hay íberos, hay portugueses en Brasil y españoles en el resto de América. Solamente queda la Guayana Francesa, un lugar muy pequeñito, con sus propias políticas, y nada más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Uno mira la historia y dice, uy, los argentinos cada vez con estos proyectos nos parecemos cada vez a Latinoamérica, dicen otros, Sudamérica o Iberoamérica. Y por el otro lado también es dable reflexionar que es una gran casualidad, o no es una gran casualidad, que todas las capitales de los países suramericanos son puertos. Las capitales de los países suramericanos son puertos. Es decir, de donde ingresaban los productos elaborados y de donde salían las materias primas a granel, como se hace ahora cuando uno mira el gran polo oleaginoso que está lindante a Rosario y se encuentra con que el valor agregado no se ve en esos barcos que cargan toneladas y miles de toneladas a granel. Entonces, tendríamos que revisar la historia y pensar cuál fue aquel proyecto que de alguna manera pudo desarrollar la Argentina y que parece que está ausente, o vamos a decirlo ni más ni menos como es, perdió. Ese proyecto perdió, el proyecto de desarrollo, con aviones, con flota propia, con compañías de seguro, con acero propio en su momento, ¿no? Ese país no está. Ese país lo han hecho desaparecer. Entonces, ¿cómo no nos vamos a preguntar ahora cuando emerge en la República Argentina esta preocupación por la pandemia que es a nivel mundial y que pone sobre la alfombra todo aquello que estaba escondido? ¿Qué discusión nos faltó? ¿O qué pasó? ¿O por qué no se dio? ¿O porque es la clase política que tenemos? Y con eso es lo que tenemos. O sea, lo que votamos es lo que tenemos. Pero ¿sabe qué es lo que no es casual aquí? Y yo creo que esto hay que hacerse cargo. Yo no digo que hay que hacerse, usted se tenga que hacer cargo en una proporción demasiado grande, sino que acá de repente también han matado gente. Acá hay mucha gente o muchos políticos que fueron eliminados, que no está, que no sabemos cómo hubiesen sido como presidentes o como diputados o como senadores, en qué forma nos iban a expresar a nosotros, qué respuestas y qué soluciones tenían. Esto también hay que mirarlo, porque no alcanza con quejarnos de aquello que tenemos y que votamos, cuando optamos, digamos, otra cosa es elegir. Y bienvenida sea la democracia, por supuesto.
Pero bueno, son todos interrogantes que creo que merecen ser tenidos en cuenta y esperar aquello que nos pueda llegar a dar como solución, en tanto y en cuanto, como decía Raúl Timerman, acompañando lo mejor que se pueda desde la conducta individual y con propuesta a un gobierno como para poder de alguna manera dar una respuesta a todo esto. Así que bueno, nos estamos despidiendo de este ciclo de entrevistas y seguramente dentro de un día o dos vamos a estar nuevamente con ustedes. Chao, hasta luego.